mi formación académica es licenciado en nutrición por parte de la Universidad de Morelos, Campus Colegio del Pacífico, maestría en nutrición clínica por parte de la UNIVA, Campus Guadalajara. Bienvenidos y pues mucho gusto, qué bueno que se tomaron el tiempo para acompañarnos. El tema que hemos preparado pues es el soporte nutricional especializado en la nefropatía diabética. Vamos a iniciar con lo que es la nefropatía diabética. Esta es la causa más frecuente de la enfermedad renal crónica en adultos. En Estados Unidos, más del 40% de los pacientes con ERC son diabéticos y más del 80% diabéticos mellitus tipo 2, tipo 1 el 40 y el 80 tipo 2, y el costo anual es de 9 millones. ¿Sí? La mortalidad es muy alta porque tiene un alto riesgo cardiovascular. Recordemos los parámetros también objetivos y subjetivos. La primera manifestación del daño renal cuando ya está presente es la proteinuria, presencia de proteína en la orina. Aquí, en este tipo de pacientes, pues se debe de llevar a cabo un control de la glucemia que sea lo más cercano a lo normal. Controlar también la tensión arterial. Con estos cuidados que nosotros tengamos, vamos a lograr que el paciente retrase la aparición de la enfermedad renal crónica. Teníamos ahí a veces una plática entre compañeros de que si se podía regresar un estadio atrás la enfermedad renal crónica, puesto que esto se menciona que es una enfermedad de tipo progresiva, ¿no? Que no hay retroceso. Pero si nosotros vigiláramos, por ejemplo, la tasa de filtración glomerular, hoy en día pueden encontrar varias aplicaciones que les pueden ayudar a calcular la tasa de filtración y pues ver en qué estadio se encuentra, ¿no? Pero si ustedes logran controlar proteína, fósforo, sodio, potasio, la humedad de los alimentos, los líquidos, esa creatinina pudiera acercarse, bueno, no a lo normal, pero sí bajar. Entonces, cuando nosotros arrojamos esos datos en las aplicaciones, pues obviamente puede disminuir de un estadio mayor a uno menor. Desde el punto de vista teórico, pues sí pudiéramos pensar nosotros que puede haber un retroceso en esta enfermedad. El 0.5% de la población de Estados Unidos y Europa Central tiene diabetes mellitus tipo 1. Esta es mayor que los países del sur de Europa y Japón. Estos pacientes pueden desarrollar nefropatía diabética del 25 al 35%. A los 20 años después de aparecer la diabetes. Esto es muy importante porque pues no hay un control diario, ni tampoco mensual, trimestral, semestral. Pienso yo que a nivel de la Secretaría de Salud Pública aquí, o Secretaría de Educación, Secretaría de Salud a nivel nacional, debería de enfocarse al monitoreo desde el punto de vista nutricional, así como lo tiene el dentista. Por lo menos visita a tu dentista 2 veces al año, por lo menos practícate una química sanguínea completa 2 o 3 veces al año para poder detectar si tengo yo riesgo o no de padecer esta enfermedad, porque cuando ya aparece esta patología, el paciente ya tiene una evolución pues grande, ¿no? Y tal vez ya esté en un estadio avanzado, pues que son 5, ¿no? Entonces ahí ya 3, 4, pues 4 ya se tiene que pensar en algún tratamiento sustitutivo, ver nosotros qué le podemos ofrecer, dependiendo del daño vascular, venoso, arterial que tenga, dependiendo de los estudios que arroje. La diabetes tipo 2 pues tiene una prevalencia 9 veces mayor. Aquí tenemos al norte del estado los indios Pima de Arizona, que muestran también una progresión de la nefropatía parecida a la diabetes mellitus tipo 1.
Esta enfermedad renal es más frecuente en pacientes de raza negra. Como lo mencionábamos, los factores genéticos es de vital importancia controlarlos, así como el control de la glicemia y de la tensión arterial. Tenemos una evolución natural de la nefropatía diabética, que son 5 estadios. El estadio 1, presenta en el diagnóstico hipertrofia renal, hiperfunción de esta. No hay un acuerdo de que si ya hay riesgo o no de la nefropatía diabética. Aquí pues ya podemos nosotros encontrar una hiperfiltración glomerular, hay excreción anormal o hiperexcreción anormal de albúminas y de proteínas. Hay más adelante hay una diapositiva que tiene que ver con un factor del crecimiento, el TFG1. Ahí se ha visto, mencionando la genética, ahora que hay ya más estudios sobre los alimentos funcionales, nutrigenética, nutrigenómica, que a partir de ese gen son las personas que van a desencadenar esta enfermedad. Entonces también hay sugerencia de realizarse este tipo de estudios y ver qué se predispone, ¿no?, a esa enfermedad. Porque nosotros podemos ver que tenemos pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pero que no pueden desencadenar ARC, ¿no? Pero podemos tener diabetes mellitus tipo 2 que sí lo pueden hacer, ¿no? Entonces ahí, ¿qué gen es el que está alterado? Entonces se ve que es ese gen de los estudios en donde han visto que se desencadena esta enfermedad. También en el estadio 2, puede definirse por la presencia del daño renal, que puede ser detectable aún con una excreción normal de albúmina y sin hipertensión arterial sistémica. Por eso es importante realizar todos los laboratoriales, ¿no? El examen general de orina, la recolección de orina de 24 horas, sobre todo si ya hay herencia, ¿no?, por parte de la familia materna, y que se supone que va a ser la tercera generación que aparezca la que pueda presentar esa enfermedad. El monitoreo también de la tensión arterial durante las 24 horas, sobre todo en la noche, si hay una elevación, eso va a anteceder a la proteinuria. En el estadio 3, pues aquí ya nosotros podemos ver que puede presentarse un descontrol de la glicemia y de la tensión arterial. Hay estudios que sostienen que del 20 al 45% con DM1 y con microalbuminuria progresan a eliminación de la proteína en la orina después de 10 años, ¿sí? Incluso puede haber un control, pero después se presenta lo que es el daño renal. En el estadio 3, el daño renal puede ser más severo y tiende a estar el paciente ya presentando un riesgo cardiometabólico. Puede presentar hipertensión arterial, elevación de los triglicéridos sanguíneos, sobre todo colesterol, triglicéridos, alteraciones de las lipoproteínas. Puede haber ya retinopatía, amputación de los miembros pélvicos y enfermedad coronaria. La tasa de filtración glomerular puede también ir disminuyendo. Aquí otra cosa, los estudios que se hicieron para la tasa de filtración glomerular fue realizado en pacientes ya que tenían una enfermedad renal crónica. Si ustedes, por ejemplo, si yo me lo hiciera por mi edad, y de hecho fueron adultos pues mayores, si ustedes hicieran un ejercicio con un paciente de una edad avanzada y con una creatinina normal, pudiera caer ya en un estadio. Entonces, eso es importante que lo chequemos, ¿no? Puede estar la tasa de filtración pues normal, pero ya el avance de la enfermedad puede ir hacia arriba. Por eso es importante el monitoreo constante, ¿no? En el estadio 4, ocurre entre los 10 y 20 años posteriores
al diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. Se manifiesta con proteinuria, hipertensión arterial en el 75% de los casos. Ya hay disminución de la tasa de filtración, dislipidemia, retinopatía, nefropatía, puede presentar ya una lesión isquémica, incluso puede ser asintomática. Esto es muy importante que se valore, ¿no? Anteriormente, también ahí en pláticas de pasillo, mencionaban que la diálisis peritoneal iba a desaparecer, pero pues hay candidatos, hay pacientes que no son candidatos a una hemodiálisis. Hay un video de cómo se lleva a cabo la diálisis y al hacer referencia a un circo, pues me refiero a que es todo un procedimiento que tiene que ver con la higiene, incluso dentro de una cirugía o antes de una cirugía, lavado de manos, el lavado de la mesa, los utensilios, todo lo que se va a preparar. Y pues, ¿cuál es el resultado? Pues de que es mucho más cómodo o más sencillo, más práctico para el paciente y para el personal médico. Pero ese no es el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay candidatos que, hay pacientes que ya tienen un daño cardiovascular, ¿no? Alguna arteria, y pues puede ser que no sean candidatos a una hemodiálisis. Adelante vamos a ver todos los indicadores que nosotros utilizamos para poder llevar a cabo y pues poder detectarlo. El paciente nos puede decir todo, qué es lo que tiene, por qué está presentando esos síntomas, esa patología, esas alteraciones en el laboratorio. Solamente hay que encontrar cuál es la causa o el factor. Una diabetes mellitus tipo 2, al reflejar microalbuminuria, puede ocasionar una inflamación a nivel sistémico de todo el organismo. Si aún así no se controla, pues puede aparecer la patología de la enfermedad renal crónica. Ahorita lo que comentaba, la clasificación de la microalbuminuria, pues lo normal sería menos de 30, ¿no? Y ya de 30 a 300, pues ahí ya nosotros estaríamos pensando en un acelere de la progresión de la ERC. Entonces, la nefropatía diabética pues es presentada por una exposición prolongada a alteraciones metabólicas, por una persistencia de la glucosa elevada. Estudios demuestran que el control de la glicemia reduce el riesgo de desarrollar la nefropatía. La regresión del daño glomerular, pues desde el punto de vista, ustedes lo han notado, ¿no? Si tratamos de controlar la creatinina desde el punto de vista teórico, se puede controlar una regresión. Y de hecho, pues sí es muy importante, a veces el tratamiento sustitutivo acelera el riesgo de mortalidad del paciente. Toda la enfermedad, todo lo que ustedes conocen, cirugía mayor, quemaduras, alguna enfermedad de este tipo, todo eso se ha descrito que a nivel hipotalámico ocasiona una anorexia, presenta anorexia. El paciente, por la elevación de los asuados, también presenta una anorexia. Entonces va a consumir menos de 25 kilocalorías por el peso y menos de 0.8 gramos de proteínas al día. También hay mecanismos hemodinámicos, ¿no?, dentro de la patogenia de la diabetes. Este es el factor, el TFG, ¿sí?, beta. Ese es el que produce que aparezca esta enfermedad en los pacientes diabéticos, cuando este gen está alterado, y está estrechamente ligado pues a las células renales. Dentro del riñón, de estas células, ocasiona una inflamación a nivel sistémica que hace que aumente la tasa de filtración glomerular y se pierdan todos esos nutrientes proteicos, ¿no? Hay que valorar que la hiperfiltración sola no explica la génesis o el adelanto de la lesión temprana de la nefropatía diabética. Podemos encontrar otros factores también, ¿no?, como los mencionábamos ahorita. Porque si ustedes le realizan un laboratorio, un examen general de orina a una persona que realiza gimnasio
adulto joven que está tomando hipolipemiantes, bezafibrato, ravastatina, esos aceleran café, aceleran la destrucción muscular, los tejidos musculares, y lo pueden ver reflejados en la orina. Entonces, si nosotros hiciéramos ese tipo de estudio, porque vemos arrojando proteína en la orina, pero desconocemos si tal vez ese fármaco ya esté haciendo ese efecto a nivel celular. Otros aminoácidos, los aminoácidos esenciales, los que ahorita vamos a ver en la nutrición parenteral, que son al 10%, eso pueden ocasionar ese tipo, ¿no?, que se arrojen por la orina. En cambio, los que encontramos al 8%, que son de cadena ramificada, que disminuye la destrucción celular, la destrucción de las proteínas a nivel celular, el catabolismo proteico, esos son mejores, ¿no?, que los anteriores. Pero hay que valorar todo, ¿no? Está tomando el medicamento para los hipolipemiantes, está tomando un exceso de proteínas. Entonces, por eso comentaba ahorita que no solamente porque yo encuentre una proteinuria, una albuminuria, ya es una RC. No, no es eso. Tenemos que tomar en cuenta otros aspectos, ¿no? A lo mejor está tomando proteína de más, a lo mejor está tomando estos medicamentos que les digo. Hay que hacer otros estudios, ¿no? Los hemodinámicos, hay que checar la tensión arterial, ver cómo está, la frecuencia cardíaca, en reposo, unos 15-20 minutos después de que llega la consulta del paciente, porque luego andan agitados, subiendo, bajando escaleras. La hipertensión arterial. Yo, de hecho, al principio, cuando empezaba a trabajar en la consulta de nefro, veía que los pacientes que más estaban en el área de hemodiálisis eran pacientes que presentaban hipertensión arterial. Entonces, yo creo que si hiciéramos un estudio de ver descriptivo, de ver cuáles son la patología que desencadena más, pues sería ese, ¿no? Y había otras más. La predisposición genética, del que les comenté, el chequeo continuo de los perfiles de lípidos. Pues yo creo que sí sería bueno esa campaña que se realizara. Visita por lo menos a tu nutriólogo 2 veces al año, ¿no? Y si salen anormales los laboratorios, pues ya se sugeriría más tiempo. Acumulación de la matriz extracelular a nivel renal. Este es el daño que le abre el telón a la nefropatía diabética. Este ocurre en la membrana basal glomerular, desencadenado ¿por qué? Por el gen anterior que les comentaba. Y pues aparte todos los desórdenes metabólicos que existen. La patogenia en la nefropatía diabética, pues tenemos varios mecanismos: el aumento del TGFB, del factor de crecimiento, la angiotensina 2 también, que aumenta la concentración, el aumento de la glucosa activa directamente la proteincinasa y estimula la producción, la acumulación de la matriz extracelular, la glicosilación también, que es generada por reacciones no enzimáticas para reducir la glucosa cuando se unen a aminoácidos o a lípidos. La aparición también del factor de crecimiento 1, que es parecido a la insulina y TGF-beta, la unión de los receptores. Estos influencian a nivel celular en la función renal, el estrés oxidativo de la glicosilación o lípidos que se pueden acumular en las paredes de los vasos sanguíneos. Estos desencadenan sustancias químicas que proliferan a una resistencia o a un desorden en el metabolismo de los macronutrientes, ¿no? Háblese de hidratos de carbono, proteínas, hay utilización ineficaz de los lípidos, por ello hay una elevación de los triglicéridos sanguíneos, hay una utilización ineficaz también de la insulina, por eso persiste lo que es la glicemia, el factor de necrosis
tumoral. Entonces, dentro de la patogenia podemos ver que la concentración elevada de glucosa se puede llevar a cabo por más producción de radicales libres, libera citocinas, factores de crecimiento y aumenta el estrés oxidativo. Todo el proceso del daño renal, de la progresión de la enfermedad renal crónica, se lleva a cabo a nivel bioquímico por alteraciones de las enzimas internas. Aldosa reductasa, sorbitol, alteraciones en el adenosín trifosfato, en la bomba de sodio-potasio, en la bomba de fósforo-calcio, alteración de la proteína-sinasa, de la expresión genética, proteínas contráctiles, factores de crecimiento, la pared vascular. Los fibroblastos también muestran otra afección en la progresión de la enfermedad renal crónica. El óxido nítrico pues también puede ocasionar una dilatación a nivel de los vasos sanguíneos. Este puede ser de ayuda incluso para evitar la lesión plaquetaria, hemorragias. La resistencia a la insulina debida a la obesidad, al desorden metabólico que se encuentra, puede aumentar el daño de la progresión de la enfermedad renal. Otros mecanismos que pueden verse también reflejados es la disminución de la síntesis de las prostaglandinas, del endotelio que les comentaba al inicio, ¿no? Y también los relacionados con el estilo de vida: tabaquismo, obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión, sedentarismo. ¿Qué es lo que nosotros podemos realizar en el paciente? Pues la prevención, tratar de que la enfermedad renal llegue a una aceleración del estadio, ¿no? Que avance. También tratar de evitar a una terapia de reemplazo o también al trasplante renal. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el control de la glucosa con múltiples dosis de insulina, mantener una hemoglobina glicosilada cercano a lo recomendable, los medicamentos que bloquean el sistema renina-angiotensina, modificaciones del estilo de vida, control de los lípidos, restricción de las proteínas también en la alimentación, el control de la dislipidemia, de la TA, de la glucosa. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos para este tipo de patología? La diálisis peritoneal. Aquí en la diálisis peritoneal tenemos pues dos tipos que son las más comunes: la diálisis peritoneal automatizada, la DPA, la diálisis peritoneal continua ambulatoria, y la que se usa en el hospital, la diálisis peritoneal intermitente, ¿correcto? Esas son las que nosotros tenemos. El inicio de la terapia de reemplazo renal, que es cualquiera de estas, la hemodiálisis, pues aquí generalmente el paciente acude al servicio de hemodiálisis 3 veces por semana, alrededor de 2 a 3 horas. Hay logaritmos en donde se calcula la tasa de filtración glomerular y se deciden cuántas horas son las que va a pasar durante la terapia de la sesión de hemodiálisis. Y pues lo que es el trasplante renal, ¿no? En el trasplante renal, pues aquí hay que estar en una lista de espera, hay que checar, ahí ya se harían estudios de histocompatibilidad, ¿sí? Y pues eso sería pues la introducción de la nefropatía diabética. Ya a continuación vamos a revisar cuál es el soporte nutricional especializado para cada una de las patologías, ¿no? Que de entrada
pues se tendría que valorar mediante un logaritmo o un árbol de toma de decisiones. Tenemos la alimentación enteral, que dentro de la alimentación enteral tenemos dietas poliméricas que están diseñadas para pacientes en prediálisis, dietas también que están diseñadas poliméricas para pacientes en diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis, y pues la nutrición parenteral. Tenemos una nutrición parenteral que se le conoce como nutrición parenteral intraperitoneal, ¿no? Que sustituye una bolsa de dextrosa por una de aminoácidos, porque teóricamente puede absorber cierto porcentaje el peritoneo, ¿no? Ya sea de todos los nutrientes que nosotros le vayamos a dar. Y tenemos también la alimentación ultradialítica parenteral, que esta es la que se da en las sesiones de hemodiálisis, que los países que la utilizan o que son pioneros en este tipo de alimentación, España, Brasil, en el Hospital General de Zona número 2, ahí tenemos algunos pacientes que son candidatos y pues se les practicaba este tipo de terapia con muy buenos resultados, ¿no? Aumentaban la capacidad funcional, mejoraban sus perfiles proteicos sanguíneos y tenían buena evolución. ¿Cuáles son los procedimientos que yo debo de conocer para poder abordar este tipo de pacientes? Pues los órganos que intervienen en la digestión, porque si tomo en cuenta, si valoro el árbol de toma de decisiones de la alimentación enteral, de la alimentación parenteral, de la alimentación bioral, pues ahí yo ya voy a conocer qué tipo de fórmula polimérica comercial voy a utilizar o qué alimentación puedo manipular para que pueda el paciente tolerarla mucho mejor, el nivel de secreción de las enzimas digestivas, los productos parciales y finales del metabolismo de los nutrientes, el conteo de carbohidratos, la función renal también, cuáles son las funciones que realiza el riñón, la digestión de macro y micronutrientes. Estas son algunas funciones renales básicas. Excreción de productos metabólicos de desecho, regula equilibrio hídrico y electrolítico, regula la presión arterial, el equilibrio ácido-base, la regulación de la producción de eritrocitos y el precursor de la vitamina D. Aquí hay un estudio que se le conoce como la gasometría arterial, a lo mejor ustedes la conocen, la llevan a cabo. Todo paciente que está en un hospital, yo hablo de un hospital porque está en un hospital, ¿no? Pero igual ustedes o a lo mejor tenemos alguna situación en ocasiones que estemos en el área de consulta externa y pues ahí lo vamos a encontrar. Esta gasometría arterial mide los gases venosos y el pH, el potencial de hidrógeno, qué tan ácido y qué tan básico se encuentra, ¿no? Entonces aquí si yo tengo alterado el CO2, si está elevado, si está alterado el carbonato HCO3, pues eso nos puede predisponer a una enfermedad de tipo pulmonar.
o a una enfermedad de tipo renal. Y cualquier paciente ya están incluidos qué tipo de alteraciones va a tener en esa gasometría, ¿no? Si yo tengo un paciente que viene en un estado de shock, que tuvo un sangrado, ese paciente puede desencadenar una lesión renal de tipo aguda y eso se va a ver reflejado en mi gasometría arterial, una acidosis metabólica, y en mi biometría hemática se va a ver alterado como una hemoglobina baja, un HCM, hemoglobina corpuscular media, y el VCM bajos, ¿no? Entonces, normales, perdón. Entonces, ahí yo ya estoy viendo qué tipo de alteración puede aparecer en este paciente. Y pues si no se cuida, pues esto puede desencadenar en una enfermedad renal crónica, ¿no? Ese es el árbol de toma de decisiones para una alimentación integral. El paciente puede alimentarse por sí mismo, sí, no. El paciente tiene alguna afección a nivel del tubo digestivo, ¿a qué nivel lo tiene? Interviene páncreas, interviene hígado, está dañado el duodeno, pues ahí yo puedo emplear ciertas sondas, ¿no? Cuando no puede alimentarse por sí mismo. Entonces, ahí, pues, ¿qué tipo de alimentación? Va a ser menos de 6 semanas, más de 6 semanas, pues ahí puedo emplear una gastrostomía, o si es más allá del duodeno, pues ya puedo pensar en una yeyunostomía, y ahí pues se pueden emplear fórmulas enterales eliminales, ¿no? Entonces, ahí hay que valorar lo que se pueden usar, no se pueden usar. Tienen que ser a fuerzas fórmulas poliméricas diseñadas para pacientes renales, no necesariamente. En el sector salud, yo tengo en el IMSS, nosotros tenemos poliméricas estándar, comerciales, ¿no? No tenemos el Suplena, no tenemos fórmulas poliméricas especializadas para paciente renal, baja en proteínas, modificada en fósforo, potasio y sodio, ¿no? O igual si está en huevos, ustedes tampoco, ¿no? Entonces, pues podemos utilizar lo que tenemos, ¿no? Obviamente cuidando los laboratorios. Los electrolitos séricos completos, los 6, son los que nos van a decir si los vamos a emplear o no, y pues qué tanto tiempo. La nutrición parenteral, pues este paciente, hay tres indicaciones por las cuales nosotros podemos utilizar este tipo de alimentación. El paciente come menos del 50% de su gasto energético total, el paciente necesita un ayuno por indicación médica, o el paciente no puede utilizar el tubo digestivo. Esas son las indicaciones de la alimentación parenteral. Este paciente lo va a utilizar por un tiempo prolongado, más de 7 días, sí, pues es de tipo central. No menos de 7 días, pues de tipo periférica, ¿no? Que pueden utilizarse las venas periféricas, manos, extremidades inferiores, y pues estar verificando cómo está la alimentación, ¿no? Si ocasiona inflamación de las venas, etc. El paciente recupera su función, pues nos podemos regresar, ¿no? ¿Qué puntos nosotros podemos realizar para calcular el gasto energético total? Pues hay muchas fórmulas que se pueden emplear, más de 250, ¿no? Fórmulas. Pero pues el método que nosotros utilizamos de manera intrahospitalaria es el método práctico. Igual está la de Ayrton Jones, que es la que está más enfocada al paciente hospitalario. Pues ustedes pueden utilizar la que más le tengan afinidad, más confianza, ¿no? Otra cosa, yo siempre les he dicho, calculen su recordatorio de 24 horas, calculen su recordatorio, que conozcan ustedes cuántos gramos de carbohidratos, proteínas, grasas y miligramos de micronutrientes está comiendo el paciente, ¿no? Eso es lo que les va a dar. Tenemos el control nutricional, aquí pues tomen en cuenta estos laboratoriales, que pues puede ser utilizado para pacientes de terapia intensiva, ¿no? Que no se pueden movilizar, que no conozcamos el peso, tal vez si nuestras camas no tienen una báscula para tomar el peso, lo pueden emplear, ¿no? Aquí tenemos una comparación de los métodos de evaluación global subjetiva, Nutritional Assessment, el MOS, el NRS, cualquiera que utilicen ustedes, pues es bueno, ¿no? De hecho, ahora a nivel nacional se está sugiriendo que valoremos a los pacientes desde el servicio de urgencias
¿Para qué? Para que puedan ser intervenidos adecuadamente desde el punto de vista nutricional. Y pues aquí vemos nosotros las diferentes vías que podemos emplear como profesionistas de la nutrición y la salud. Este es el factor de corrección de gasto de energía después de que nosotros empleamos nuestra fórmula para el gasto basal. Ahora hay que tomar en cuenta esto: si yo utilizo el método práctico, no es necesario incluir el factor de corrección. Si ustedes incluyen el gasto energético basal, la fórmula, no es necesario incluir el factor de corrección y no es necesario tampoco incluir la actividad física ni el efecto termogénico de los alimentos. O es una cosa o es la otra, que va a ser encamado y va a ser el 10%, ¿no? Si eligen una o la otra. De hecho, el factor de corrección que se puede asemejar a la fórmula de Ayton-Jones es el 1.3, cualquiera que ustedes utilicen. Esa es la que se recomienda que empleen, ¿no? El nitrógeno ureico, y pues eso nos va a dar el grado de estrés y pues qué tantos gramos por kilo al día de proteínas o de aminoácidos se puede prescribir en relación a las kilocalorías no proteicas y los gramos de nitrógeno. Yo siempre les digo, pues no hay que ser un especialista o un maestro en nutrición clínica para deducir, bueno, el paciente está estresado o está con un estrés bajo, ¿no? Obviamente si está con abdomen abierto, sepsis generalizada, pues grado severo, ¿no? Grado 3. Entonces ya depende de ustedes cuáles son los criterios que manejen, pero pues ahí tenemos cociente respiratorio, volumen de oxígeno, glicemia, resistencia a la insulina, el nitrógeno, etcétera, ¿no? Y las guías americanas cuando tenemos una fusión renal y ya con una falla renal. En el no dializado, pues de 0.8 a 1.2, hemodiálisis 1, 1.4, peritoneal continua ambulatoria, la diálisis 1.5 hasta 2.5 en peritonitis, ¿no? Y pues aquí se desgasta hasta basalmente de las proteínas del 50 al 100%. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de conocer, ¿no? El aporte calórico y nitrógeno dependiendo del grado de estrés, pero también es a lo que voy. Si el paciente está comiendo 0.9 gramos por kilogramo de proteína al día y se le prescribe 2.5, pues es mucha la variación, ¿no? Nosotros utilizamos un promedio. Pues si me está comiendo 0.8, le voy a dar 1.2. Si el paciente me está comiendo 800 calorías de 2.500 que ocupa, oye, pues le voy a dar 1.200, ¿no? Entonces, tampoco no hay que acelerar eso, ¿no? Acuérdense del PCN, que es lo que ellos evalúan. Tienen un plan de seguimiento. Los requerimientos de macronutrientes, los fluidos que vamos a dar. Aquí yo les anoté los que uso yo, ¿no? Calcio, 5.000 equivalentes al día, sodio, potasio de 1 a 2, magnesio de 8 a 24, vitaminas 10, aunque se pueden subir a 20 en cada uno de los dos, ¿no? Entonces ya varía de ustedes. Entonces es muy importante que ustedes establezcan planes de vigilancia y evaluación del estado de nutrición. ¿Cómo? Irlanda en sus centros de salud maneja planes de motivación y adherencia al tratamiento dietético. Ustedes pueden diseñar esos planes. Son formatos pequeños en donde ustedes pueden englobar una frecuencia semanal, un recordatorio de 24 horas. ¿Cuáles son las limitantes que tiene ese paciente? ¿Por qué no se aplica la insulina? Porque no quiere estudiar. Bueno, porque está harto. No, pues es que estoy cansado. Entonces, no es que nosotros la hagamos de psicólogos o trabajadores sociales, pero pueden manejar conceptos básicos de esta carrera para poder brindar un apoyo más completo a este tipo de pacientes, ¿no? Ellos tienen que buscar sus respuestas a sus limitantes. Todo paciente nefrópata tiene una desnutrición energético-proteica, ¿no? Aquí hay una diferencia. El paciente en diálisis, como hay una absorción peritoneal de la dextrosa, puede presentar un sobrepeso o una obesidad, porque pues el peritoneo lo absorbe, ¿no? El DPA está absorbiéndose aproximadamente del 60 al 70%, ¿no? Y en DPCA del 40 al 50, DPA 60-70,
70, de PCA del 40 al 50. Nosotros tomamos un promedio, 45 y 65. ¿Sí? Entonces, los pacientes en diálisis pueden tener un sobrepeso y una obesidad, pero una mala nutrición proteico-calórica. Ahí tenemos nosotros un diagnóstico nutricional. Está mala nutrición, que puede englobar un sobrepeso, una obesidad, y tenemos una desnutrición, pues que es una depresión tanto de las reservas grasas y magras, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Y pues ya todo lo que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? De las deficiencias. En pacientes en hemodiálisis, ahí sí ya tenemos una desnutrición moderada o severa de más o menos del 10 al 70%, que si nosotros practicáramos una evaluación global subjetiva, saliera pues mucho más, ¿no? Resultara. Tengo un videito que describe la diálisis y la hemodiálisis, ¿no?